El día de ayer en la Asamblea General de la ONU se votó el fin del bloqueo a Cuba. Recordando que desde hace ya más de 60 años Estados Unidos impuso un criminal bloqueo a la isla por ese tema de que, bueno, era una isla comunista y, bueno, querían derrocar a Fidel Castro, entonces, bueno, rebelde, y que, bueno, ya incluso ya falleció hace un montón de tiempo y ya, aún así, no hay razón de ser para que continúe este bloqueo criminal. Todavía en aquel momento existía la Unión Soviética, ya ahorita no hay. Y todavía continúa el bloqueo. Una de las más malditas herencias del siglo XX continúa vigente. Y queda y sigue el bloqueo únicamente por los intereses, ya ni siquiera de los estadounidenses como tal, sino en particular de los que viven en Florida, de los políticos de Florida republicanos, que bueno, tienen, a pesar de que es un estado clave para las elecciones siempre Florida, y bueno, pues siempre, como hay una muchos ciudadanos de ascendencia cubana en Florida, pues hasta 100 kilómetros Cuba de Florida, bueno, pues entonces hacen mucha politiquería con ellos. Y por esa razón sigue el bloqueo. Es algo increíble, ¿no? Insólito, en donde, por ejemplo, senadores como Marco Rubio continúan con este tipo de bloqueo, impulsándolo, y la verdad es que, por ejemplo, los demócratas de Joe Biden no quieren frenar este bloqueo, que saben que está muy mal, porque tampoco quieren pelearse con los cubanoamericanos que viven en Florida, que la gran mayoría están en contra de Fidel Castro y por lo tanto estarían a favor del bloqueo, aunque les afecte a sus propias familias en Cuba, pero la verdad es que no les interesa. Y en fin, la verdad es que es tremendo, terrible, es de las herencias más nefastas que queda. Pero bueno, sigue, y ayer se votó por el fin del bloqueo. Y bueno, de todos los países del mundo, solo Estados Unidos e Israel votaron para que continúe el bloqueo, y Ucrania y Brasil, pero el Brasil de Bolsonaro, claro, votaron en abstención. Obviamente, el otro año, cuando Lula ya sea el presidente, Brasil va a votar muy en contra del bloqueo. Y bueno, Ucrania, la verdad es que es insólito que Ucrania, que está siendo ahorita sujeto de una invasión de otro país, como es Rusia, esté también votando a favor, por así decirlo, del bloqueo en Cuba. Es realmente de una obsequiosidad insólita, ¿no? Y supongo que, bueno, eso es lo que cuesta esa abstención, los $50,000 millones que le ha dado Estados Unidos a Ucrania. Pero aún así fue muy masivo el voto de todo el mundo, literal, salvo Israel y Estados Unidos, para finalizar el bloqueo. El problema, claro, es que en la ONU hay un mecanismo que ya es muy anacrónico y que ha mostrado que es de lo peor, que hay un poder de veto. Y Estados Unidos tiene veto y por lo tanto, pues con su voto es suficiente para tener todavía el bloqueo, a pesar de que todo el planeta literal está en contra de ello. Y bueno, pues sigue el bloqueo y no se le puede decir nada a Estados Unidos. Bueno, más nos va a contar Jesús López Almejo. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Pues cómo es el discurso contrahegemónico que prácticamente puede quedar anulado en los medios de comunicación, pasar desapercibido cuando justamente cuestiona al discurso hegemónico. Podemos plantearlo al revés. ¿Cómo es de irónico el discurso hegemónico que cuando tiene derrotas aplastantes en los mismos foros en donde apenas ayer celebran su victoria, por lo menos discursiva, ahora que tienen una derrota aplastante, pues lo mantienen en silencio? ¿A qué me refiero, Nacho? Pues resulta, como se puede ver en pantalla, que con 185 votos a favor, 2 en contra, Israel y Estados Unidos, y 2 abstenciones, el Brasil de Bolsonaro y la Ucrania de Zelensky, la Asamblea General de Naciones Unidas votó para poner fin al bloqueo de Estados Unidos en contra de Cuba, que perdura desde hace 60 años, 6 décadas. Joe Biden hizo oídos sordos. Como podemos apreciar aquí en la votación oficial de la Asamblea General de Naciones Unidas, los votos en color verde son votos a favor, los votos en color rojo son votos en contra y los amarillos son abstenciones. Ucrania, Nacho, aquí la podemos observar, Ucrania se abstuvo junto con el Brasil de Jair Bolsonaro. Mientras que Israel, siguiendo a Estados Unidos, se opone, junto con Estados Unidos, se oponen a que se acabe el bloqueo, al que dicen es nada más un simple embargo, no le digan bloqueo porque no lo es. Pero el resultado está ahí a la luz,
a la luz de todo mundo. 185 votos a favor, que prácticamente estamos hablando del 97% de todos los miembros del sistema de Naciones Unidas, 97%, y los de siempre, Ucrania e Israel, siguiendo Estados Unidos y alguno que otro país fascista, como el caso de Brasil de Jair Bolsonaro. Esto es sin duda un resultado muy importante, porque le mantiene a Estados Unidos la pauta de que en ciertos temas nadie lo sigue, o lo siguen muy pocos. Y no deja de llamar la atención que Estados Unidos y los medios estadounidenses guardan un silencio tremendo en el caso de Cuba, porque tuvieron una aplastante derrota, como muchas derrotas que han estado teniendo. La misma embajada de Cuba en los Estados Unidos pone en su cuenta oficial de Twitter también que nuevamente el mundo dice que se acabe el embargo, que se acabe el bloqueo en contra de Cuba. Y no deja de ser relevante, porque es de verdad bastante impresionante cómo cuando votaron a favor de condenar la anexión de Rusia de Gerson, Zaporille y el Donbass, Donetsk y Lugansk, dijeron: fue una aplastante victoria por parte de Estados Unidos y sus aliados en contra de los rusos. Pero el resultado únicamente fue de 143 miembros que votaron a favor. Recuerdo que entre ellos México, 143, 5 en contra y 35 abstenciones. A esto le llamaron victoria aplastante, pero a esto no le llaman derrota aplastante. Por el contrario, dijeron: mira qué sensato se mantiene Israel al lado de Estados Unidos por la justicia contra el comunismo y contra la dictadura cubana. Pero acá, con 143 estados, a eso sí le llamaron victoria aplastante. Y mucha gente se molesta, mucha gente que no sabe del sistema de Naciones Unidas, y dice: profesor, ¿pero por qué no hace nada Naciones Unidas? Pues aquí está la respuesta, Nacho. La Organización de las Naciones Unidas se compone de 6 órganos: la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, la Secretaría General y la Corte Internacional de Justicia y el Consejo de Administración Fiduciaria, que prácticamente dejó de funcionar allá por 1994. Bueno, en lo tocante a la Secretaría que se vincula directamente con todo el sistema operativo de Naciones Unidas, es más bien la cara visible, y digamos en el organigrama solo pinta para cuestiones de logísticas. El Consejo Económico y Social pues hace parte de esta intermediación entre los organismos especializados y las Naciones Unidas. La Corte Internacional de Justicia sería la cara judicial de la ONU, pero básicamente la Corte solo está facultada para conocer en casos de disputas entre estados, disputas fronterizas, etcétera, cuando los estados que son parte de una disputa la llaman a que conozca el tema. Cuando no, cuando una de las partes no la reconoce, entonces la Corte Internacional de Justicia emite, a petición de la Asamblea General, las recomendaciones, les llaman opiniones consultivas. El único órgano de Naciones Unidas cuyas resoluciones son vinculantes, coercitivas u obligatorias y tiene capacidad para castigar a los estados que no se sujeten a ellas es el Consejo de Seguridad. Tiene misiones de paz, también tiene un ejército relativamente propio, porque lo componen finalmente los organismos que, digamos en este caso, los países que le dan vida a los organismos. Y pues el Consejo de Seguridad sí impone sanciones económicas y sí puede mandar una fuerza militar, ya sea para separar a dos partes en contienda o ya sea para pues atacar a una de las partes, como sucedió en Kuwait en 1990. Pero la Asamblea General, que se caracteriza por tener, digamos, la participación de prácticamente todos los miembros de Naciones Unidas, la Asamblea General, y aquí está la respuesta de por qué no hace nada Naciones Unidas, pues es el lugar, el foro en donde se aprobó esta resolución, y sus resoluciones solo tienen la facultad de recomendar, así como se oye. Es decir, si hubiera sido una resolución del Consejo de Seguridad, entonces sí es obligatoria, pero como fue una, y como ha sido, porque muchos dicen: oye, pero ya llevan 3 décadas en Naciones Unidas condenando a través de estas resoluciones el embargo, pidiendo el fin del embargo contra Cuba, ¿por qué no hace nada? Porque justamente las resoluciones de la Asamblea General únicamente tienen carácter de recomendación. Así que
Lo que se tendría que decir es que en esta votación en la ONU de condena al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, lo correcto es decir, 185 naciones recomiendan en Naciones Unidas terminar con el bloqueo o con el embargo en contra de Cuba por parte de Estados Unidos. Ahí está la respuesta, Nacho. Para un comentario más extenso les invito al canal de Tu Profe DRI. Yo me despido con un cordial saludo para la comunidad del Chapucero USA.